a una... Bienvenidos a todos a una sesión más de IFMA en la nube. Como sabéis, estas sesiones están enfocadas a incrementar el desarrollo profesional de todos los Facility Management y hoy contamos con dos expertos de nuestra empresa colaboradora Trilux, que son Arístides Pérez, director de aplicación de oficinas en Trilux, y Álvaro López, Business Development Manager también de aplicación de oficinas en Trilux. El tema que nos traen bajo el título Trabajando bajo la luz perfecta, calidad de la luz y control de iluminación, pues quieren acercarnos eso, el ámbito de la iluminación a los managers, perdón. Como sabéis, este webinar está siendo grabado. Posteriormente lo subiremos tanto a YouTube como redes sociales como a nuestra newsletter. Y también tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas en el chat para que al término, pues tanto Arístides como Álvaro puedan contestarlas. Así que mucha suerte, Arístides, Álvaro, todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, os comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Estupendo. Bueno, en primer lugar, agradecer a IFMA el espacio cedido para, para esta presentación. Y bueno, volver a presentarme. Yo soy Álvaro López, Business Developer Manager de Trilux Iluminación en su vertical de oficinas. Bueno, empezamos la presentación que se llama calidad de la iluminación, ¿no? Lo primero a definir sería qué es la calidad de iluminación, ¿no? Me parece un concepto un poquito abstracto, ¿no? Básicamente, la calidad describe el grado en que las características o propiedades de un producto o servicio coinciden con las expectativas del cliente, ¿no? En otras palabras, se trata de si un producto o servicio cumple con los beneficios deseados y cumple con los requisitos del cliente. En esta slide tenemos pues, bueno, múltiples usos de la iluminación con unos requerimientos y con unas necesidades muy diferentes, ¿no? No es lo mismo la iluminación, lo que podemos entender como calidad de iluminación en un espectáculo, en un lavabo, en una zona de exposición o, o lo que sería en iluminación pública, ¿no? Todas ellas tienen requisitos diferentes, ¿no? Y por lo tanto, luego lo que es el concepto de calidad de iluminación de cada una de estas estancias va a tener una consideración muy diferente, ¿no? ¿Cómo conseguimos esa calidad, ¿no? Bueno, hoy en día los requisitos de calidad están incrementando constantemente, ¿no? Los clientes esperan productos y servicios que no solo sean funcionales y fiables, sino que también cumplan con requisitos estéticos, que se hayan producido de forma sostenible y ofrezcan una buena relación calidad-precio, ¿no? Entonces, eh, todo ello forma unas piezas de un puzzle que si juntamos todas y cada una de ellas, podemos conseguir un estándar de calidad alto y reflejar esa calidad en la instalación final, ¿no? Muy importante para determinar qué queremos conseguir con la calidad, ¿no? Es tener claro desde un principio cuáles son las necesidades del cliente y cuáles son el uso que se le va a dar a la estancia, ¿no? Cuanto más afinemos en las necesidades o requerimientos de un proyecto, mayor garantía tendremos de alcanzar las expectativas. ¿Qué aspectos condicionan a la calidad de iluminación, ¿no? Pues aspectos que lo condicionan serían el aporte de iluminación natural, lo que son los elementos arquitectónicos, ¿no? El color de las paredes,
los materiales de las diferentes superficies, ¿no? Cuáles son los requerimientos y las expectativas de los usuarios. Luego tenemos, por otro lado, la norma, ¿no? En lo que son los lighting standards, el diseño de concepto de iluminación que queremos dar y cuáles son los procesos que vamos a utilizar. Por otro lado, también aspectos que condicionan la calidad de iluminación. Tendríamos todo lo que relaciona la iluminación con el green building, ¿no? Con lo que son las diferentes normas que aplican, certificaciones como pueden ser la LEED o el WELL o el BREEAM, parámetros de sostenibilidad, parámetros de bienestar, parámetros de control de iluminación, las propias luminarias como tal, ¿no? Todos los datos que vamos a recopilar mediante el uso de esta instalación y, bueno, y otros muchos aspectos, ¿no? Que condicionan a la calidad de iluminación, ¿no? Para llegar a ese objetivo de calidad de iluminación necesitamos un plan y un diseño de proceso, ¿no? La calidad no es un accidente, sino es el resultado de una buena planificación y de un trabajo duro, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que es el planning, ¿no? Y lo que sería el desarrollo de un proceso, ¿no? Para realizar este diseño de proceso, ¿no? Necesitamos soluciones, necesitamos herramientas, ¿no? Las buenas herramientas incrementan la calidad del resultado, ¿no? Y con el diseño, con el proceso de diseño y la solución obtendremos un resultado, ¿no? La calidad al final es la suma de todas las propiedades que caracterizan un producto o servicio, ¿no? ¿Cómo aprovechamos ese proceso, ¿no? Pues para empezar necesitamos lo que es la información de proyecto, ¿no? Todos los parámetros que nos condicionan a la hora de generar un proyecto, ¿no? Los requerimientos y criterios que nos vaya a facilitar el cliente, sobre todo en base a quién va a utilizar esa instalación y luego las suposiciones que nosotros mismos hagamos. Con todo ello, haremos un diseño de iluminación y una documentación a entregar con lo que sería la memoria, ¿no? del proyecto en base, pues, a esa normativa, a ese concepto de iluminación, con los parámetros de control, las luminarias, los cálculos justificativos de la instalación, ¿no? Hemos comentado temas de green building y temas de certificaciones. Básicamente, ahora mismo en Europa se están promoviendo dos muy fuertemente, ¿no? Sería la LEED y la WELL. También tendríamos la BREEAM, que es un poquito un híbrido entre estas dos, más cercana a lo que es la LEED, ¿no? La certificación LEED, por un lado, hace hincapié en lo que es la eficiencia energética y la certificación WELL hace más hincapié en las personas, ¿no? En el bienestar de las personas. Al final, si vamos a una certificación LEED alta, vamos a tener unos requerimientos que vamos a tener que alcanzar, ¿no? La visión como tal de la certificación LEED es transformar la forma en la que se diseñan, se construyen y operan los edificios, ¿no? Para crear lugares prósperos, saludables, equitativos y resilientes que promuevan el bienestar humano y ambiental. Dentro de todos los puntos que otorga las diferentes calificaciones de LEED, ¿no? Hablamos de bronce, plata, oro, platino, que son un total de 110 puntos. La iluminación influye en dos, ¿no? Dentro de estos dos puntos tenemos diferentes parámetros. Uno sería el control del deslumbramiento, ¿no? Que lo vamos a
a parametrizar con ese UGR19. La norma, en este caso, para superficies de trabajo nos va a marcar un UGR19, pero el LEED va a ir un poquito más allá y va a extender ese UGR19 al resto de las zonas donde la norma no llegaría, ¿no? Pues hablamos de zonas de paso, zonas de relax, donde la norma marcaría un UGR22, pues bueno, si vamos a una certificación LEED, vamos a tener que ampliar ese UGR19 al resto de zonas, ¿no? La calidad también de cómo se reproducen los colores, ¿no? O lo que llamamos el índice de reproducción cromático, deberá ser al menos 90, ¿no? La norma nos marca un 80, en este caso el LEED nos va a incrementar ese requisito, ¿no? Como hemos comentado, pues la certificación LEED hace mucho hincapié en lo que es la eficiencia de las instalaciones y en este caso nos va a obligar a regular, bien sea por presencia o por luminosidad, el 90% de las estancias ocupadas, ¿no? Y luego un cuarto parámetro que influye menos en lo que es que tenemos menos control, pero si bien nos condiciona el resto del proyecto, sería lo que es la reflectividad de las superficies, no es un tema más arquitectural, ¿no? Por otro lado, la WELL tiene como objetivo crear ambientes de iluminación que promuevan la salud visual, mental y biológica, ¿no? Va un poco más enfocada a las personas. Tenemos una serie de condicionantes y luego pues una serie de puntos que muchas veces van un poquito superpuestos a los que tenemos con la certificación LEED. De entre ellos destacar tres de ellos, ¿no? Que son complementarios a lo que sería la certificación LEED, que uno sería el Human Centered Lighting, ¿no? Lo que son los ritmos circadianos, que es cómo la iluminación artificial trata de igualar lo que es la iluminación solar, ¿no? Este ciclo circadiano, tanto entre la puesta del sol, entre el orto y el ocaso, el sol va teniendo una temperatura de color diferente en función de cuán alto está en el horizonte, pues se trata de llevar ese estilo de iluminación natural al interior de las instalaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos aspectos que condicionan el confort visual y aquí la WELL establece que el CRI ha de ser superior a 80 con un R9 superior a 50. La LEED nos marcaba un CRI 90, en este caso la WELL marca un CRI 80 que podría ser inferior, pero no es así porque nos marca un R9 superior a 50. El R9 es cómo de bien reproducimos el color rojo, que es el color que más difícil reproduce la iluminación LED, ¿no? Una luminaria puede ser un CRI 90 sin llegar a ese R9 superior a 50. Entonces, en este caso, si juntamos las dos, tendríamos un CRI 90 con un R9 superior a 50, ¿no? Y un flicker, que es este efecto estroboscópico que nos da en función de la fuente de alimentación, prácticamente nulo. Y por otro lado, para obtener una certificación WELL, tenemos que dotar a los ocupantes capacidades de controlar la iluminación más allá de las estancias ya predefinidas, ¿no? Que el usuario sea capaz de ajustar la iluminación en el momento para sus necesidades concretas, ¿no? Vamos a comentar aspectos para una buena iluminación. Una buena iluminación se define por la consideración y optimización de todos los requisitos en función de la aplicación en cuanto a la calidad de iluminación, la facilidad de uso, los aspectos ecológicos y económicos. Es importante intentar estar siempre a la última en tecnología, ¿no? Eso va a hacer que nuestra instalación sea más duradera y fiable, ¿no? Y luego el factor decisivo aquí es el enfoque en las necesidades del cliente y los requisitos de proyecto, ¿no? Para ello, pues bueno, pues nos apoyaremos en lo que es el diseño de la iluminación, la usabilidad y luego también aspectos de sostenibilidad y aspectos económicos, ¿no? Aquí vamos a utilizar diferentes conceptos, ¿no? Uno sería a tener en cuenta el concepto de arquitectural, ¿no? Tanto los nuevos conceptos de trabajo, el diseño de interiores, ¿no? Queremos un ambiente inspirador, queremos un ambiente de colaboración interactiva, queremos un área de retiro, queremos puntos de encuentro social, pues eso nos condiciona lo que es la calidad de iluminación, ¿no? y las necesidades de proyecto. Los requisitos propios de la sala es una sala orientada a la concentración, orientada a la comunicación, a la colaboración.
Por otro lado, también tenemos no solo las necesidades o los requisitos de la sala, sino las necesidades del usuario, ¿no? Este usuario necesita activarse, necesita estar solo, necesita pensar, necesita presentar, necesita tener un reconocimiento facial como tal, ¿no? Otros aspectos serían el diseño de la iluminación que le queremos dar, ¿no? La ergonomía, el confort, la atmósfera, la percepción que queremos darle al espacio. En cuanto al enfoque conceptual, tenemos que tener en cuenta si queremos luz de acento, queremos una iluminación zonal, una luz periférica, una luz decorativa, una luz más plana o indirecta, cómo vamos a aprovechar también ese punto de iluminación natural. También tendremos en cuenta los tipos de luminaria que queremos aportar, ¿no? Estamos hablando de luminarias de sobremesa, estamos hablando de luminarias en superficie, luminarias suspendidas, focos, downlights, paneles. Y luego los compromisos inspiracionales, ¿no? Más allá de tener todos estos aspectos, luego podemos tener compromisos de la instalación que sean que hagan que el proceso de diseño de iluminación sea complicado, ¿no? Aquí voy a poner diferentes casos. Uno sería pues, un área, un open office, ¿no? Con una zona de trabajo y una zona relajada. ¿Cómo intentar mantener la armonía en instalaciones híbridas, en este caso? Pues bueno, pues vemos cómo conseguimos una iluminación suficiente para las zonas de trabajo y luego con focos de acento y luminarias suspendidas, pues un ambiente un poquito más distendido en las zonas de relajación como tal, ¿no? Podemos también tener lo que son instalaciones híbridas, ¿no? En este caso sería una instalación de un office muy creativo, ¿no? Donde el aspecto funcional de trabajo y lo que es la zona de relajación están muy mezcladas entre sí, ¿no? Sin llegar a diferenciarse. Pues bueno, se puede hacer este tipo de instalación para no dejar, por un lado, lo que es la iluminación funcional y, por otro lado, la iluminación más puntual y para zonas creativas. Y, por último, podemos tener elementos arquitecturales que nos condicionen mucho cómo iluminamos las estancias, ¿no? En este caso, tenemos un suelo de madera y unos elementos arquitectónicos con unos tonos muy cálidos que nos condicionan mucho la instalación, ¿no? Tendremos que ser creativos a la hora de crear, por un lado, una iluminación bonita acorde al aspecto que se le quiere dar a la sala sin comprometer las características técnicas, ¿no? En este caso, pues una buena calidad de iluminación en superficies de trabajo, ¿no? Ya a modo de resumen, pues bueno, hemos hablado de todos estos parámetros, ¿no? Que están más o menos claro, pero la calidad de iluminación también llega a ser un aspecto un poquito subjetivo, ¿no? ¿Qué aspectos consideras tú importantes a la hora de la calidad de iluminación? Bueno, también hay que preguntarle al cliente qué es lo que quiere y, si no, bueno, aportar nuestro granito de arena en cuanto a lo que nosotros consideramos una calidad de luz óptima. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna cuestión, pues bueno, estaré encantado de responderla. Gracias, Álvaro. Bueno, pues yo en mi parte voy a hablar de lo que es el control de iluminación. Ya Álvaro ha hecho alguna indicación al respecto. Voy a ir presentando pantalla. Vamos a localizarla rápidamente. Y aquí la tenemos. Vale. Se ve, lo veis todos, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, en un principio hay muchos conceptos que Álvaro ha ido mencionando sobre la calidad de la luz, conceptos de diseño, conceptos de esta oficina del futuro. Pensemos que al final el parque de oficinas que tenemos en el mercado todavía sigue teniendo ciertas connotaciones de obsolescencia en cuanto a estos criterios. No todas cumplen LEED o BREEAM o otras certificaciones como WELL.
Y de lo que pretendemos es al final utilizar el control de la iluminación pues precisamente acorde con las necesidades que pinta o que exige este futuro en la iluminación de oficinas, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente de estos elementos y vamos a introducir pues, el concepto de la inteligencia artificial en el mundo del control de iluminación. Al final, las oficinas no solo es una obligación introducir el control de iluminación porque lo diga el código técnico que es de obligado cumplimiento desde hace unos años, sino que las nuevas tendencias requieren espacios colaborativos, espacios donde se mezclan los empleados que van trabajando ya no en cubículos, ya no todos en mesas de forma individual, ya existe, digamos, una flexibilidad o se está proponiendo esa flexibilidad, dado que la tendencia es traer a ese empleado que después de la era COVID se ha quedado en casa trabajando, se ha quedado haciendo su home office y que obviamente las empresas tienen que crear espacios cada vez mucho más atractivos para que vuelvan de nuevo a lo que es el espacio, ¿no? El espacio de oficina. Ya en países como Alemania, donde tenemos nuestra sede, ya, digamos, legalmente ya tienen las herramientas para exigir al trabajador esa vuelta al puesto de trabajo. Pero claro, la contraprestación que tiene que dar la empresa tienen que ser espacios mucho más atractivos, con mayor satisfacción, mayor bienestar y sobre todo que fomenten la productividad. Obviamente también esos espacios tienen que dar, digamos, una calidad de la luz, como bien ha dicho Álvaro, pero que también al mismo tiempo tienen que ser eficientes y dar la luz adecuada en el momento adecuado y bajo las necesidades adecuadas. Y eso no solo es una cuestión de diseño, sino también es una cuestión de tecnología y que también es una cuestión de utilizar la tecnología adecuada que nos permita dar esa eficiencia, esa calidad, esos niveles lumínicos, pero al mismo tiempo dando también aspectos como la sostenibilidad y nuestro compromiso con el planeta. Voy a poner un vídeo rápido, muy cortito, para hablar de lo que es precisamente el ciclo circadiano, ¿no? Que ha comentado Álvaro y que permite precisamente trabajar en ese ambiente de bienestar. What if we could feel sunshine inside? What if we could experience natural daylight in the office? What if we could always have perfect light in the workplace? Come rain or shine. We bring daylight into offices in a completely individual way. Muy bien, pues nada, lo que hemos visto finalmente es que estamos aplicando la tecnología con una combinación de dos tipos de LED, un LED más frío, un LED más cálido, y que en esa combinación de ambos estamos saturando en función de las necesidades. Y como bien ha explicado Álvaro, adaptamos esa curva a lo largo del día en función de la luz del sol y lo que se precisa para el ser humano. Esta tecnología es tan antigua en el sentido en que se ha utilizado pues, para el sector agrícola, para la puesta de huevos en las granjas. Se ha utilizado incluso para forzar a que se hagan 2 ciclos de puesta por día. En el ser humano, pues los beneficios que tienen son importantísimos y hay numerosos estudios de cómo esta iluminación también ayuda a recuperar a pacientes en las UCIs de los hospitales. Con lo cual, hay grandísimos beneficios de trabajar también en el ámbito de la oficina con esta tecnología. Bueno, podemos ver que en la adaptación de la oficina con espacios colaborativos,
se trabaja también con luminarias que nos pueden permitir conectividad, ¿no? Conectarse pues, a través de sensores que al final están, digamos, calculando esa luz natural que ha comentado Álvaro, durante esa aportación de la luz natural durante el día, con esas obligaciones legales en función de las normativas en cada caso y certificaciones en cada caso. Y además, pues podemos adaptar físicamente esa luminaria pues, al espacio y a las necesidades de diseño de esos nuevos espacios que estamos tratando de integrar, ¿no? Al final, en las soluciones de a día de hoy, casi todas están basadas en soluciones de cable, pero aún hay una mayor tendencia a las soluciones inalámbricas. Voy a contaros un poco cómo ha evolucionado el mercado y cómo está, digamos, siendo esta tendencia en el mercado del control de iluminación y los servicios digitales. Hemos multiplicado por 14 los servicios digitales de iluminación. La iluminación no deja de ser al final datos, quiero decir, a través de los drivers, a través de su comportamiento y cómo funcionan, vamos a obtener datos, información de cómo se están comportando esos drivers, viendo y analizando, y luego al final veremos un ejemplo, la vida útil, a qué temperatura están funcionando, a qué nivel de regulación, qué potencia están consumiendo. Y además están añadiendo otros elementos que son el Light as a Service. Es decir, al final la luz puede ser un servicio y no lo pensemos como una commodity, adquirimos la iluminación, la compramos y a partir de ahí pues ya nos apañamos porque es un producto nuestro, ¿no? El servicio de la calidad de iluminación también se puede vender y se está vendiendo en muchas empresas como la nuestra esa calidad a lo largo de un periodo determinado contractual. Se ha, digamos, llegado al 77% de las instalaciones con una monitorización remota, es decir, podemos a través de redes, a través de Internet y a través de las herramientas que tenemos de digitalización, podemos controlar cómo está funcionando una instalación y hacer un check-in remoto de cómo está funcionando y, por tanto, hacer contratos de mantenimiento enfocados en que el facility realmente puede verificar el correcto funcionamiento o cualquier KPI que sea necesario medir. También nos podemos anticipar a cualquier fallo que pueda existir dentro de ese sistema, haciendo, como hemos dicho anteriormente, ese cálculo de la vida útil y, por tanto, ser mucho más predictivo y más proactivo en la gestión de la iluminación. Y luego, es verdad que cuando partimos de soluciones que ya tienen una serie de años, tenemos que adaptar esa iluminación a los criterios nuevos. Se están optando por utilizar también sistemas de iluminación un poco más básicos, pero también lo que se ha visto un gran incremento también es en el uso de los sistemas BMS, de los Building Management System, necesarios para controlar no solo la iluminación, sino el resto de las infraestructuras que hay en un edificio. Al final, vemos, como hemos dicho, también un crecimiento muy importante de los sistemas inalámbricos y que están muy relacionados también con las soluciones de inteligencia artificial. Ya por último os voy a comentar, pues os voy a lanzar otro vídeo muy divertido en el que, bueno, pues queremos ser dinámicos, ¿no? La idea es que el control, los sistemas de control no tiene que ser algo aburrido, tiene que ser algo de la era digital, tiene que ser algo que sea fácil de integrar y que, sobre todo, en una situación de mantenimiento de esa iluminación, el facility tenga menor curva de aprendizaje, sean mucho más sencillos, más fáciles de entender qué es lo que está sufriendo en la infraestructura. Al final, utilizamos muchos sistemas, muchos cables en una infraestructura tan grande como es un edificio de oficinas y realmente se hace complejo. Y de lo que se trata al final es hacerlo sencillo, como hemos dicho, y es posible y es factible en una reforma utilizar sistemas inalámbricos que nos faciliten el funcionamiento y la integración. Cuando no teníamos control, pasar a soluciones que ya tienen control. Esto es sencillo utilizando soluciones de control inalámbrico. Entre ellas, podríamos hablar de soluciones básicas, de lo que ha sido el Zigbee, que ha sido muy extendido por otros fabricantes. Hemos hablado de soluciones Bluetooth, hemos hablado de soluciones LoRa, Zigbee, quiero decir, hay una eternidad de cosas que se están comentando y que la tecnología obviamente está fomentando a que se evolucione en ese sentido.
Pero al final, ¿de qué se trata? Hemos hablado de oficinas que son vivas, oficinas que van cambiando los usos, cambiando o adaptándose a las necesidades de esa empresa y a la filosofía de esa empresa. Pero en ese espacio va a llegar a lo mejor otra empresa cuando termine ese contrato de arrendamiento. Es decir, ¿tenemos que utilizar o estar cambiando la iluminación cada vez? No, o sea, podemos adaptar lo que ya tenemos y utilizar soluciones que aprendan de cómo funciona la infraestructura y que nos permitan predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, la inteligencia artificial utiliza algoritmos de machine learning, que ahora lo habréis escuchado muchísimo, y que aprenden de lo que está sucediendo en el día a día de una infraestructura. Es tan sencillo como colocar una infraestructura de sensores y de iluminación que, con el paso de los días, aprende al funcionamiento de esa infraestructura. Es importante entender que en una renovación, pues bueno, la iluminación tradicional normalmente no está diseñada para aspectos de estas características, ¿vale? Y que adaptarla puede ser más o menos complicada. Entonces hay que hacer un estudio muy importante previo para que la solución propuesta sea la más adecuada. Muchas veces no se conoce, nos encontramos con facilities, nos encontramos con propiedades que no conocen las necesidades o el aplicativo de esta normativa y es necesario pues asesorarles en este sentido. ¿Y qué aporta la inteligencia artificial respecto a los sistemas convencionales? Pues sobre todo para el Facility Manager lo que aporta es que no tenemos que estar haciendo un recommissioning cada vez que modificamos un área, una zona. El sistema autoaprende de lo que hay del entorno y lo nuevo se adapta a los condicionantes. Es decir, si vamos a ir modificando, como veis, ahí tenemos unas zonas de espacios separados, ¿no? Unos tabiques que separan las zonas de, por ejemplo, un aula de formación en una empresa y luego tenemos zonas comunes de trabajo a la derecha. El día de mañana, cuando quitemos ese tabique porque rehagamos todo ese espacio, la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a no tener que estar haciendo de nuevo otra puesta en marcha. Es tan sencillo como eso, ¿no? Por otro lado, contaros que esta tecnología utiliza Bluetooth Low Energy, que todos conocemos de los dispositivos móviles, que todos conocemos de otro tipo de redes que tenemos en casa, pero obviamente utiliza otro tipo de capa más profesional, encriptada, que nos va a permitir pues, trabajar de una forma mucho más segura, ¿no? Al final también tenemos que entender que es mucho más eficaz una instalación de estas características, ahorramos en el tiempo de instalación cuando hacemos una reforma, ya no tenemos errores de si he conectado bien el DALI, si me he dejado luminarias y intermedias por conectar, la solución permite más escalabilidad, es decir, puedo ampliarla hasta el punto en que yo quiera, no tengo que reprogramar en el futuro, ¿no? Al final nos encontramos con una serie de ventajas. Y bueno, pues esa es un poco la filosofía. Aquí veis pues varios lineales en una zona de trabajo, y es de noche, bueno, pues se va adaptando la iluminación, en este caso está hecha para la foto todo al 100%, pero es obvio que no tienen que estar encendidas en esos puestos de trabajo si no están los empleados, ¿no? Al final buscamos esa flexibilidad que hemos dicho. Voy ahora quizás a contar algo que pueda parecer a priori esta transparencia algo compleja, ¿vale? Pero lo voy a resumir en palabras muy, muy sencillas. Al final, no requerimos de las infraestructuras antiguas de cableado, de bandejas, de cuadros DALI por plantas o cada X plantas estamos colocando pues, una infraestructura que pueda ser cara, compleja. Estamos utilizando, por un lado, aplicaciones en el smartphone, en el teléfono. Estamos utilizando pues, gateways, que son aparatitos muy parecidos al router que tenemos en casa. Y estamos utilizando la tecnología dentro de los sensores de las luminarias. Al fin y al cabo, toda esa combinación nos permite también utilizar conectividad a Internet y hacer copias de seguridad de ese proyecto en la nube, para que en el caso de que existan manipulaciones en local o problemas en el futuro, pues poder reinstalar la copia de seguridad sin que haya ningún tipo de problema posterior. Trabajamos también, o es posible, utilizar zonas antiguas que ya están conectadas con DALI, poderlas ampliar de forma inalámbrica. Esto, la verdad es que sienta, digamos, un cambio en lo que es en el paradigma de la iluminación con respecto a lo que es en el pasado, donde pues había que colocar pues, una pasarela nueva, ampliar, cablear, reprogramar. Todo esto, digamos, cambia los criterios de diseño y de funcionamiento de cara a lo que es en el futuro de la reforma de las
las oficinas. Esta tecnología al final, si os fijamos, aquí tenemos varias salas y la cuestión es si una persona está sentada en este entorno, no sé si veis mi puntero de ratón, imagino que sí, ¿por qué tengo que tener todas las salas de todo encendido al 100%? O sea, nuestro compromiso con el planeta acaba en cuanto tenemos una oficina en donde hay 4 o 5 personas en ciertas zonas y que toda la iluminación esté al 100%. Es verdad que al final utilizamos regulación por luz natural, pero ¿por qué tengo que tener menos luz de la que necesito? O sea, hay una serie de cuestiones y preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de elegir una solución como esta. Si os fijáis, cuando marcamos estas flechas de 1 a 1 significa que voy reduciendo los niveles de regulación conforme me voy alejando de donde realmente necesito más iluminación. Y ese 1 pues son, digamos, diagramas de prioridad en donde el sistema ya sabe, ya ha aprendido de que la persona cuando salga de esta sala va a salir por esta puerta. Y lo que puede suceder es que al salir de la puerta o vaya hacia la derecha o vaya hacia la izquierda, lo cual al final está predeciendo, lo que realmente va a suceder. Esto es importantísimo y esto es claramente una diferenciación respecto a los sistemas anteriores. Esto hace, obviamente, que se mande la información. Los sistemas, digamos, a nivel de comunicaciones están mucho más optimizados. Los antiguos, digámoslo así, inalámbricos, funcionaban enviando la información todos a todos, sin ton ni son, por así llamarlo, y ahora solo se le envía la información a aquellos elementos que se espera de ellos que cambien su estado próximamente. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo de Machine Learning, es decir, ha aprendido qué es lo que ha sucedido y, por tanto, aplica el criterio a la lógica estadística de lo que sucede en el día a día. Básicamente, al final, esto es un poco cómico, ¿no? Esto es un poco caricatura, pero hacemos la caricatura para ver cómo aprende, ¿no? En principio tenemos una sala donde pues, la iluminación se tiene que encender de una manera gradual conforme va pasando una persona en una sala o en un pasillo, ¿vale? Y obviamente el sistema sabe que se tiene que encender con unos niveles necesarios, con una calidad de la luz adecuada, con un nivel de intensidad y aportación de luz exterior, que en este caso no hay nada porque parece una habitación oscura o un pasillo oscuro, y todas se van preguntando, oye, ¿me toca a mí? ¿Me toca a mí? Sí, es un poco cómico, pero es que realmente el sistema a una velocidad de procesadores de día de hoy funciona de una manera muy rápida. ¿Qué ocurre cuando en el día de mañana pues, colocamos un tabique, ¿no? Pues obviamente la zona esta ya sabe que no se tiene que encender cuando esta persona esté en la sala. Eso es de lo que se trata. Que sea un uso absolutamente eficiente. Obviamente, si hay otro acceso o colocamos biombos o tenemos otra forma de funcionamiento, pues el sistema se reautoadapta, ¿vale? Valga la palabrota. Aquí vemos lo mismo, el ejemplo anterior, con los porcentajes de iluminación. El anterior era más enviar la información a qué luminarias van a recibir el comando para que se pongan a ese porcentaje. Y obviamente en un estado de espera, pues colocamos un nivel de regulación que sea tipo baliza. Es decir, hay una iluminación tenue fuera para que sepamos o veamos cuando vayamos a salir. No nos la peguemos, sobre todo cuando estamos ya en un horario de tarde donde puede ser un día de lluvia y necesitemos una aportación de luz superior a las necesidades, ¿no? Al final, aunque suene paradójico, una cosa es el uso real y otra cosa es el diseño. Es decir, muchas veces nos empecinamos en diseñar una cosa, pero luego la usamos de otra manera. Y eso es un poco la reflexión que queremos hacer ¿no? con estas soluciones de inteligencia artificial. Utilizar la luz según las necesidades, según el criterio, según la normativa, pero sobre todo según el día a día de la oficina. Si no hay nadie, ¿por qué tenemos que tener la luz encendida? ¿Por qué estamos haciendo ese pequeño daño o gran daño al planeta? Pensemos en todo eso, reflexionemos y al final entendamos que las soluciones de inteligencia artificial no son más que algo que nos van a ayudar a hacer un uso más eficiente y adecuado. Voy a abrir un breve capítulo de servicios digitales. Al final hemos dicho que había una gran tendencia en monitorización y en mantenimiento predictivo. Esto para el Facility es algo importantísimo a conocer. Y obviamente es necesario saber en qué estado está la iluminación. Es decir, el arranque este que vemos en los sistemas de control de iluminación de alumbrado público, pues se ha trasladado al indoor, ¿no? Podemos ver cuándo se va encendiendo, cómo va regulando poco a poco la iluminación conforme empieza a ciertas horas del día
cómo se van apagando algunas, cómo van consumiendo energía, en qué zonas están encendidas, en cuáles no. Al final vamos a tener curvas de cómo está funcionando toda la iluminación de nuestro edificio. Y no solo eso, sino que vamos a poder tener un widget con los consumos energéticos. En el caso de una infraestructura que es nueva, no va a haber un ahorro de CO2 respecto a la anterior, pero sí que vamos a poder conocer pues, las horas de funcionamiento, el consumo, ver análisis de mensajes que nos pueden dar información de errores en el sistema, etcétera, etcétera. Y sobre todo también los sensores nos van a dar un mapa de calor de cuál es el uso en función de las franjas horarias del día o de los días de la semana. Aquí vamos a un ejemplo rápido, pero podemos identificar cada uno de los drivers con las horas de servicio, con el porcentaje de regulación que está, con el consumo de energía, con la temperatura y además si entrásemos en cada una de ellas, que por tiempo aquí no lo hemos hecho, podemos ver incluso la probabilidad de fallo de esa luminaria, lo cual desde el punto de vista del facility pues es una grandísima ventaja. Por nuestra parte, pues agradeceros vuestro tiempo, estar aquí con nosotros, dejarnos pues este pequeño espacio de vosotros de IFMA pues para compartir nuestros conocimientos en materia de iluminación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Álvaro y Arístides, por las dos excelentes presentaciones, interesantísimas. Me quedo con algo, pero bueno, para los que venimos del mundo de la iluminación, que no es nuevo esto, la parte de inteligencia artificial me ha parecido muy, muy interesante, porque veníamos hablando de eficiencias energéticas y de ahorros en todos estos años atrás, encendidos apagados, y este es un paso más, ¿no? En el sector. Bueno, una pregunta que os quería lanzar, no sé si Álvaro Arístides, entiendo que más la parte de Álvaro. Has hablado de la importancia de conocer la fase del proyecto en la que se va a dedicar cada zona con el fin de adaptar la calidad de la iluminación a cada uno de los usos. Si no hay un uso determinado o puede cambiar durante el tiempo, ¿cómo podemos diseñar una instalación para maximizar la calidad de la iluminación? No sé si esto más para ti, Álvaro. Sí. Vamos a ver. Pasa que cuando no tenemos un uso determinado o ese uso puede cambiar, claro, tú puedes adaptar la calidad de la iluminación a uno de los determinados usos que puede tener, pero si ese va a variar con el tiempo, la instalación debería cambiar también con él, ¿no? Esto pues lo implicaría el tener que rediseñar y realizar otra vez la instalación de iluminación. No es lo mismo, por ejemplo, dedicar el espacio a iluminar una zona de trabajo de oficinas que tener el día de mañana en la misma estancia una exposición. Intentar aunar pues esa calidad a la instalación y dotarla de esa flexibilidad requiere de soluciones muy creativas, ¿no? En nuestro caso y en Trilux, pues bueno, lo hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar nuevos productos que hagan que una instalación pueda ser flexible, ¿no? que pueda evolucionar esa instalación de iluminación conforme evoluciona el espacio. Me gustaría compartir a modo de ejemplo un pequeño vídeo ilustrativo de esto que cuento, ¿no? Al final la solución se basa en una serie de perfiles y de raíles donde la iluminación puede cambiar en función de las necesidades concretas y del momento concreto, ¿no? No sé si se está viendo. Sí, Álvaro, se ve.
Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Al final, con este tipo de soluciones podemos cumplir las expectativas del usuario a lo largo de la vida útil de la instancia, ¿no? Diseñar, por un lado, esa iluminación para una zona de trabajo, y si el día de mañana se convierte esa zona de trabajo en una zona creativa o en una zona de relax, pues aprovechando los elementos rígidos y fijos de la instalación, adaptar, adaptar los puntos de luz para alcanzar esas expectativas, ¿no? Del usuario final a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Otra pregunta que quería haceros, que ¿cómo afecta desde el punto de vista del mantenimiento del edificio a nivel de iluminación la propuesta que habéis planteado de control de inteligencia artificial? Esta es más para ti, Aristides. Vale. Bueno, a ver, ¿cómo afecta? Obviamente el trabajo que tiene que hacer el facility es, como bien he explicado anteriormente, es monitorizar. Monitorizar, ver el estado, tener a su equipo atento a lo que está sucediendo en el sistema. No es necesario hacer ese mantenimiento con una supervisión visual constante, cada 2 por 3, tener equipos innecesariamente moviéndose por una infraestructura, sino ser menos invasivo, recibir la información de los sistemas y detectar esa anomalía y, por tanto, cambiar o sustituir la luminaria que esté rota, ¿no? En el caso anterior o en el caso convencional, acordémonos que, claro, eran soluciones tipo DALI, tipo cableado, tipo 0.10, incluso en la antigüedad, o incluso DALI 1, que era lo más previo al DALI 2, que no teníamos información, y era pues necesario volver a hacer una puesta en marcha. Era necesario hacer un recommissioning de ese sensor o de esa luminaria que se había estropeado. En este caso, tan solo con cambiar la iluminación o cambiar el sensor, no hay que hacer nada. Entonces, desde ese punto de vista, para el facility, para el mantenimiento y para la propiedad, es un ahorro de costes importantes en el futuro. Esa es la principal ventaja. Nosotros en esto no encontramos grandes inconvenientes. Estupendo. Pues Álvaro, Aristides, no tengo más preguntas en el chat en caso de que algo más queréis aportar. Si no, lo vamos a dejar aquí, ¿parece? Nada, de nuevo agradeceros a IFMA y a ti especialmente, Rubén, por la acogida y por el nuevo puesto. Y nada, pues seguimos adelante juntos. Pues muchas gracias, Aristides, Álvaro. Tengáis buen día. Venga, Muchas gracias, igualmente, Rubén. gracias. Gracias a todos. Pronto.